Ancha monasca Huayquipanaykuna, anchata agradecikichis sapa semana, wasikichisman waykumuni kay rimayniwan. La vez pasada habíamos conversado ampliamente de lo que es la política en general, porque hay personas que dicen, yo no soy político. Y pudimos descubrir que la política tiene, la política no es homogénea, tiene dos momentos, dos partes, dos niveles, y hay junto a la política en general, la política particular, diríamos, o mejor, la política partidaria. Dos momentos de la política. En general, ahí nadie se escapa, todos somos políticos, y en particular, la política partidaria, que la ejercen solo quienes escogen militar en un partido. Mirando el diccionario, dice que la política partidaria es la realización concreta de la tarea política, a través de grupos de ciudadanos que se proponen conseguir y ejercer el poder político para resolver las cuestiones económicas, políticas y sociales según sus propios criterios o ideologías. Una definición más sencilla, más clarita: los partidos políticos son organizaciones de personas vinculadas por una ideología común. En consecuencia, desean acceder al gobierno para ejercer el poder conforme a ese ideario político. Tienen, pues, como propósito convencer a la gente para que sigan sus ideales y voten por ellas. Y cuando vemos esta política partidaria, encontramos que hay muchos partidos pequeños, otros grandes, partidos oficiales que están con el gobierno de turno, partidos opositores, partidos de derecha, de izquierda, de centro derecha, también hay de ultraderecha, de ultraizquierda, y hay partidos constitucionalistas que tienen como finalidad respetar a la persona, actuar limpiamente. Y hay partidos autocráticos para los cuales la persona es solo un medio para conseguir ellos y ellas sus oscuros intereses. Después de lo dicho, queda claro que la política partidaria es optativa. Solo entran en ella las personas que quieren. En cambio, veíamos que en la política en general todos entramos, querramos o no querramos. Solo por ser humanos ya estamos adentro. Por eso decía que la política en general es como el aire, nadie se escapa. Si no hay aire, no hay vida. En este sentido, es lícito decir, yo no soy político, pero añadiendo siempre, yo no soy político partidario. Porque si yo digo, yo no soy político a secas, estoy negando una realidad que a las claras existe, de que todos somos políticos. Pero cuando digo, yo no soy político partidario, que es mi caso, entonces estoy aclarando mi situación de que estoy inscrito en un partido con el deseo de ingresar de alguna manera a gobernar. Los que no somos políticos partidarios, sin embargo, tenemos el derecho y el deber de opinar sobre las realidades
políticas, sobre los partidos existentes y sus actuaciones, sobre la situación del Perú y del mundo y de cualquier institución. Y si pasamos a las iglesias o a las religiones o concretamente a la religión católica, en general las iglesias tienen todo el derecho, se llama libertad de opinión, libertad religiosa. Tienen todo el derecho de opinar sobre lo que pasa en la política, en la economía, en lo social, en lo moral, en un contexto del tiempo y del espacio. Tienen derecho a ejercer su crítica y también su profecía. Profecía es denunciar lo malo y anunciar lo bueno, exigiendo a los gobernantes que actúen con justicia, con sinceridad y que dejen la corrupción que en este mundo, en este tiempo, sobre todo en Latinoamérica, se ha vuelto algo, como decir, natural y aceptado por la mayoría. Entonces la tarea de una iglesia no es gobernar o presentar un plan económico, sino ponerse del lado de la población, representar sus intereses desde las bases, especialmente los pedidos, los reclamos, las angustias de los grupos más maltratados y oprimidos. La Iglesia Católica, nuestra Iglesia, no siempre fue crítica, no siempre se puso del lado de los que sufren. Hubo largos siglos de un contubernio, de una unión irregular de obispos, religiosos, sacerdotes, con emperadores, reyes, dictadores, gobernantes de todo pelaje, porque mutuamente se ayudaban para conseguir sus propios intereses. Los religiosos muchas veces de la Iglesia Católica fueron el soporte para que esos gobernantes de cada tiempo oprimieran al pueblo. Y hubo gente religiosa que predicó a los campesinos la resignación y que les habló de saber sufrir, de que después de la muerte gozarían, y un montón de mentiras, porque estaban afiliados al patrón, al dueño, al rey, al gobernante, y a esos religiosos, dentro de ese sistema mal hecho, le correspondía, como decir, hacer dormir a la población. Por eso Feuerbach, alemán, y después Carlos Marx, al ver lo que hacían muchos religiosos en Alemania, dijeron que la religión es opio del pueblo. Porque vieron esa realidad. Pero como dice el teólogo Leonardo Boff, latinoamericano, dice que toda religión no está condenada a ser opio del pueblo. La religión tiene dos posibilidades. Por un lado, puede ser opio del pueblo, pero por otro lado puede ser motor de cambio. Y es así que ha habido entre nosotros, como iglesia, un cambio. Dejamos atrás los papas matrimoniados con los reyes, la Santa Inquisición, la conquista española y portuguesa, el virreinato y la república, todos estos acontecimientos reprobables. Pero a fines del siglo XIX, concretamente en 1891, el Papa León XIII escribió una carta universal, una encíclica, Rerum Novarum,
en que se puso de lado de los obreros del mundo. Y aquí empezó el cambio sin retroceso. Mucho tiempo después, en 1962, el Concilio Vaticano II, obispos reunidos 2500, donde se acogieron también a personas de otras religiones, dijo: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. La Iglesia se siente solidaria del género humano y de su historia. Y en el concilio se preguntó por la Iglesia reunida: ¿quién eres, Iglesia? ¿O quién soy como Iglesia? Y se declaró amiga del mundo, hermana, madre, no condenadora del mundo. En 1968, en Latinoamérica hubo un gran acogimiento en Medellín a esta nueva perspectiva de la Iglesia que coincidía con el Evangelio. En esta zona nuestra, en lo que se llama el surandino amazónico, hemos tenido una experiencia muy hermosa de la Iglesia surandina durante 37 años, en que en conjunto con los obispos, laicos, laicas, religiosas, hombres, mujeres, sacerdotes, hemos dirigido, llevado nuestra vida de iglesia profética y colaborado con las angustias y las esperanzas de nuestro pueblo. Ya hemos hablado otras veces de ello. Encontramos a una iglesia dividida, un sector conservador que quiere todo lo antiguo como el sodalicio, el Opus Dei, y otro sector comprometido con las grandes causas de la humanidad, de los pobres y de los oprimidos. Tenemos el deber y el derecho de lanzar nuestra voz, que se llama profecía, criticar lo malo y anunciar lo bueno de parte de Dios, que a veces lleva al martirio, al sacrificio. La indiferencia y el silencio miedoso no tienen nada que ver con Cristo. La Iglesia seguirá predicando, seguirá profetizando, aunque no les guste a los poderosos de cualquier gobierno y del mundo. Y con esto, amigas y amigos, con el afecto de siempre les digo: Jamo Semana Kama y Kisin Kama.